Bienvenidos a una nueva entrega de este canal donde desentrañamos los misterios y las historias detrás de las celebridades que tanto amamos. Hoy volvemos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin, pero esta vez vamos a profundizar aún más en esa decisión que marcó un antes y un después en su vida, la valiente elección de vivir su amor abiertamente, arriesgándolo todo. Ya lo mencionamos en la introducción, y es el hilo conductor de este vídeo. La relación de Kerem con Hande Erçel, su compañera en Love is in the Air, fue mucho más que una simple historia de amor en la pantalla. Y la forma en que Kerem manejó esa relación, la manera en que decidió vivirla, es lo que realmente nos interesa analizar en profundidad. Como todos sabemos, la industria del entretenimiento, y especialmente el mundo de las celebridades, es un lugar con reglas muy particulares. La privacidad es un bien escaso y cada paso que da una figura pública es analizado, juzgado y, en ocasiones, explotado por los medios de comunicación. Las relaciones amorosas, por supuesto, no son la excepción. Para muchos, la vida personal de una celebridad es un espectáculo en sí mismo. Por eso, la decisión de Kerem de hacer pública su relación con Hande fue, en muchos sentidos, un acto de rebeldía. Fue una declaración de que el amor, la felicidad y la autenticidad estaban por encima de cualquier cálculo o estrategia. Fue una muestra de que él, Kerem Bürsin, era una persona real, con sentimientos reales, y que no tenía miedo de mostrarlos al mundo. Pero, ¿qué implicaba realmente arriesgarlo todo? ¿Cuáles eran los desafíos y las consecuencias que Kerem enfrentaba al decidir vivir su amor abiertamente? En primer lugar, estaba la presión mediática. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a perseguirlos incansablemente. Cada salida, cada encuentro, cada gesto era registrado y analizado al detalle. Las fotos y los vídeos inundaban las redes sociales, y los titulares sensacionalistas explotaban en los medios de comunicación. La privacidad de Kerem y Hande en ese momento prácticamente desapareció. En segundo lugar, estaban las críticas y los juicios. Las relaciones sentimentales de las celebridades a menudo son blanco de críticas y opiniones negativas. Algunos cuestionaban la autenticidad de su amor, otros analizaban cada detalle de su relación, y muchos se dedicaban a especular sobre el futuro de su romance. Kerem y Hande sin duda tuvieron que lidiar con la desaprobación y el escrutinio público. En tercer lugar, estaba el impacto en su carrera profesional. Si bien Kerem ya era un actor reconocido y exitoso, la industria del entretenimiento es volátil e impredecible. Las relaciones sentimentales de las celebridades pueden afectar su imagen pública, su popularidad y, en última instancia, sus oportunidades laborales. Kerem, al decidir vivir su amor abiertamente, estaba asumiendo un riesgo profesional. Pero a pesar de todos estos desafíos, Kerem eligió seguir a su corazón. Eligió ser auténtico, ser fiel a sus sentimientos y vivir su amor sin esconderse. Y esta decisión, como ya hemos dicho, es lo que más resonó en sus fans. ¿Por qué? Porque en un mundo cada vez más superficial y artificial, ver a una celebridad mostrarse vulnerable y enamorada es algo que nos conecta con nuestra propia humanidad. Nos recuerda que incluso en el mundo de la fama y los reflectores, el amor sigue siendo el sentimiento más importante, el que nos impulsa y nos define. Kerem, al decidir vivir su amor abiertamente, nos demostró que no importa cuán alto sea el precio, la autenticidad siempre es el camino a seguir. Nos enseñó que no hay nada de qué avergonzarse cuando se trata de amar y ser amado. Pero ¿cómo se manifestó exactamente esa valentía? ¿Cómo se materializó la decisión de Kerem de arriesgarlo todo por amor? Como ya mencionamos, hubo varios momentos clave que marcaron la diferencia. *** Entrevistas y declaraciones *** Kerem, en sus entrevistas, no se limitó a responder preguntas evasivas sobre su relación con Hande. Hablaba de ella con cariño, con admiración, y con una honestidad que sorprendía a muchos. No tenía miedo de expresar sus sentimientos, de hablar sobre lo feliz que era y de compartir su amor con el mundo. Sus declaraciones eran genuinas, auténticas y transmitían la emoción y la alegría que sentía por Hande. *** Redes sociales *** Las redes sociales se convirtieron en una ventana a su vida privada. Kerem y Hande compartían fotos y vídeos juntos mostrando su complicidad, su alegría y su conexión. No se limitaban a publicar fotos de trabajo o de eventos públicos. Mostraban momentos robados a la vida, momentos íntimos y personales que compartían con sus seguidores. Esto generó una conexión aún mayor con sus fans, quienes se sentían partícipes de su historia de amor.
Actitud frente a los medios Kerem, a pesar de la presión mediática y el escrutinio público, mantuvo una actitud de respeto y de madurez. Nunca intentó ocultar su relación, ni tampoco o se dejó amedrentar por las críticas. Aceptó las preguntas, respondió con honestidad y nunca se mostró avergonzado. Su postura en todo momento fue la de un hombre enamorado que no tenía nada que esconder. La ruptura y la madurez incluso cuando la relación llegó a su fin, Kerem mantuvo una postura de respeto y de madurez. No hubo dramas ni escándalos públicos. Ambos demostraron una gran profesionalidad y, sobre todo, respeto mutuo. La forma en que manejó la ruptura fue una prueba más de su valentía, su autenticidad y su capacidad de asumir las consecuencias de sus decisiones. En definitiva, la decisión de Kerem de arriesgarlo todo por amor fue una declaración de principios. Fue una afirmación de que el amor, en todas sus formas, merece ser celebrado y vivido con intensidad. Fue una lección de valentía, de autenticidad y de honestidad que inspiró a muchos de sus fans. Y como siempre, las consecuencias de sus acciones no tardaron en manifestarse. Kerem, a pesar de los riesgos que asumió, no solo mantuvo su carrera profesional, sino que la consolidó aún más. Su popularidad creció y su imagen pública se fortaleció. Demostró ser un hombre valiente, auténtico y que no tenía miedo de ser él mismo. Pero la historia de Kerem Bürsin no se detiene ahí. Después de su relación con Hande, Kerem ha continuado demostrando su compromiso con causas sociales y su cercanía con sus fans. Compromiso social Kerem es un actor comprometido con diversas causas sociales. Apoya organizaciones benéficas, utiliza su voz para concienciar sobre temas importantes y es un ejemplo de compromiso y de responsabilidad social. Su compromiso con el medio ambiente, la igualdad de género y la salud mental lo han convertido en un referente para muchos jóvenes. Conexión con sus fans A pesar de la fama y la atención mediática, Kerem siempre ha mantenido una conexión cercana con sus fans. Interactúa con ellos en redes sociales, responde a sus mensajes y siempre se muestra agradecido por su apoyo. Su cercanía con sus seguidores es una muestra de humildad y de aprecio. Vida personal En el ámbito personal, Kerem ha mantenido su esencia, su buen humor, su cercanía con sus fans y su espíritu aventurero. Aunque ha sido más reservado en cuanto a su vida sentimental, sigue siendo un hombre feliz, que disfruta de la vida y que no tiene miedo de ser él mismo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un hombre valiente, auténtico y que no tiene miedo de vivir su vida plenamente. Su decisión de arriesgarlo todo por amor, en su momento, fue un acto de valentía que impactó a sus fans y que nos enseñó una valiosa lección, que el amor, en todas sus formas, merece ser vivido y celebrado. Kerem nos enseñó que ser fiel a uno mismo, a nuestros sentimientos y a nuestros valores, es la clave para una vida plena y auténtica. Nos demostró que no hay nada de qué avergonzarse cuando se trata de amar y ser amado. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque tuvo su final, es un recordatorio de que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de inspirarnos, de transformarnos y de hacernos más fuertes. Así que, ¿cuál es la lección que podemos aprender de todo esto? Sé auténtico No tengas miedo de ser tú mismo, de mostrar tus verdaderos sentimientos y de vivir tu vida de acuerdo a tus valores. Sé valiente No te dejes amedrentar por el miedo, las críticas o las expectativas de los demás. Sigue tu corazón y arriésgate por lo que realmente importa. Valora el amor El amor, en todas sus formas, es un regalo precioso. No tengas miedo de entregarte por completo y de celebrar el amor en todas sus manifestaciones. Sé agradecido Agradece a las personas que te aman y te apoyan. Valora cada momento y vive la vida con intensidad. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Hemos repasado la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa relación que traspasó la pantalla y que nos hizo soñar a muchos. Hemos analizado la valentía de Kerem al decidir vivir su amor abiertamente, a pesar de los riesgos que eso implicaba. Y hemos reflexionado sobre la importancia de ser fiel a nuestros sentimientos y de no tener miedo a arriesgarnos por amor. Quiero darles las gracias por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que les haya inspirado tanto como a mí.
Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que Kerem hizo bien en arriesgarlo todo por amor? ¿Qué otras cosas admiran de Kerem Bürsin? ¿Cómo creen que esta historia ha impactado la percepción que tienen de él? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más a fondo la vida de Kerem Bürsin y otros temas interesantes del mundo del entretenimiento. Hasta pronto. Y no se olviden de vivir la vida con pasión y autenticidad.